Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición, en este nuevo episodio del podcast Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava y en esta ocasión platicaremos con Elena Chávez. Es la autora de El Rey del Cash, un libro que seguramente en redes sociales y bueno, en la discusión periodística nacional se ha abordado porque este es el testimonio detallado sobre la estrategia que siguió el presidente Andrés Manuel López Obrador para financiar su vida y la de su familia durante un periodo bastante amplio, desde 2005 hasta las elecciones del 2018, cuando prácticamente ganó la presidencia luego de mantenerse en activo durante 3 campañas presidenciales. En esta, pues, en este tema o en este tránsito también hizo la formación del partido Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena, y bueno, Elena vivió prácticamente 18 años cerca del presidente de la República porque sostuvo una relación con César Yáñez, que es el actual subsecretario de Gobernación y uno de los personajes más cercanos al presidente de la República. Elena, qué gusto y vaya qué días, ¿no? ¿Cómo estás, Ernesto? Claro que sí, es un gusto para mí estar contigo, platicar contigo y bueno, sí, han sido unos días muy pesados, pero como dice tu programa, me siento libre como el viento. Elena, bueno, de entrada, me gustaría que abordáramos el asunto de lo peligroso que ha sido, bueno, estos días, porque desde que se puso el libro a la venta, vimos cómo generó una gran expectativa y ahora que ya está en circulación y que incluso hasta por WhatsApp o por redes sociales vemos o nos comparten algunos extractos o algunos PDFs, algunos falsos, algunos reales, pero me gustaría que nos hablaras un poco acerca de los riesgos. También has denunciado, al menos mediáticamente, yo he escuchado que de estos videos, de estas personas que están muy cerca de tu casa en la Ciudad de México, y pues evidentemente esto alerta a cualquiera. ¿Qué es lo que ha pasado con las amenazas? ¿Cómo ha sido el espectro de los riesgos de publicar o de hacer este libro, El Rey del Cash? Mira, Ernesto, hasta el momento lo único que ha pasado conmigo en cuestión de mi seguridad, pues ha sido el linchamiento a través del pueblo bueno, como le llama el presidente, ¿no? Tú sabes que cuando se le toca o le resulta algo incómodo, pues indirectamente él siempre hace un llamado a estas personas a ir por ella, ¿no? Y eso es lo que han hecho conmigo. Me han insultado, me han ofendido, me han sobajado, como acostumbran. Yo cerré mis redes sociales precisamente para evitar que me llegaran amenazas más profundas porque pues yo soy activista también, entonces dije, cierro redes y para mentalmente estar bien, no estaré preocupándome por amenazas. Pero sí, unos días después de que salió el libro, afuera de tu casa, ya como a las 9:30 de la noche, había un vecino percibió la presencia de un señor escondido atrás de la camioneta. O sea, se bajó y estaba escondido viendo hacia mi casa. Se le hizo extraño, lo estuvo observando por algunos motivos, sobre todo porque esta persona pues estaba viendo directamente hacia mi casa y fue y le dijo que qué quería y pues alcanzó a tomar video, tomó unas fotografías y el señor arrancó, no dio explicación de nada, simplemente arrancó, me pasó a mí los datos y yo a su vez se los di a un compañero que le pedí que me hiciera favor de ver pues quién era esta persona y resultó que las placas que tenía eran sobrepuestas, no estaban registradas y pues eso me alertó, entonces dije, empecé a cambiar mis rutas, o sea, las formas en que yo salía, las noches en que tenía que sacar a mis perritos a hacer pipí y eso, pues ya los hice, lo estoy haciendo de otra manera y afortunadamente el que me hayan visibilizado, porque tú sabes que cuando eres periodista y no te ubican o no saben dónde andas o qué estás haciendo, pues ya lo hemos visto que los matan, ¿no? Entonces, en mi caso, pues sí, con este libro logré que tanto los medios como ciudadanos, artistas, o sea, sociedad,
mucha sociedad estuviera al pendiente de lo que podría pasarme, y yo creo que eso ha sido para mí protección muy, muy grande, Ernesto. ¿Has pensado, sé que es difícil de pronto denunciar el caso, no sé si ya lo denunciaste, porque a final de cuentas en el nivel local y en el nivel federal, pues está propiamente el mismo grupo, es el mismo partido político. No sé si ya denunciaste o si estás pensando incluso en hacer solicitudes de asilo humanitario, de asilo político, no sé, en otro país, por ejemplo, en Estados Unidos. No, ninguna de las dos cosas. Mira, la primera, como bien tú lo dices, era ir a denunciar ante una autoridad que les rinde al presidente y a la jefa de gobierno, pues sería algo ilógico, inútil. Por eso es que lo que hice fue hablarle a compañeros de prensa, y ellos se encargaron de subir esta información con los videos y las fotografías de este señor. Lo otro no lo he considerado porque, como te decía, hasta ahorita no ha pasado a mayores de insultos y ofensas, y yo espero que hasta ahí llegue, que no haya otra situación que pudiera poner en peligro mi vida. Ni tampoco el asilo humanitario, tampoco. No, ahorita nada de eso. Estoy en plena promoción, Ernesto, porque bueno, pues mira, yo pienso que cuando tú decides sacar un libro que sí va a ser polémico, porque pues estás hablando del principal personaje de este país, que es el presidente de la República, va a generar pues mucho ruido, mucha molestia, incomodidad. Yo estaba consciente, pero también tenía que enfrentar las cosas, ¿no? Por lo que yo estaba haciendo. Entonces no podía irme y dejar botado aquí el libro. Yo tenía que hacer y tengo que hacer la promoción hasta el último día. Incluso ya se viene la presentación oficial, que va a ser la primera semana de noviembre. Y bueno, mientras me necesiten aquí y no pase a mayores, pues yo voy a seguir en mi país. Aquí nosotros como periodistas tenemos una obligación ética y moral pues de informar a los mexicanos qué es lo que está pasando en torno al poder. Y pues aquí estoy en plena promoción y sí cuidándome, te voy a te soy franca, sí, observando cuando casi no salgo, la editorial me ha cuidado mucho, estamos haciendo casi todo por Zoom, y cuando es presencial vienen por mí, me regresan. Entonces, creo que hasta ahorita no ha sido necesario. Elena, platícanos, ¿cómo fue ese momento en el que ya decisivo para poder iniciar o para poder darle forma a este libro? ¿Cómo fue, qué estaba pasando por tu vida? ¿Cómo es que lo decides? Y más o menos, ¿por qué fechas fue que ya decidiste hacerlo? Porque digo, tanto tiempo, tantos años cerca del presidente, tantos años cerca o dentro de la administración, tanto federal como local en la Ciudad de México, pues seguramente te llenan de anécdotas. No sé en qué punto fue el momento de quiebre para poderlo hacer. Mira, cuando yo empecé a ver todas estas situaciones, pues ilegales, te podría decir, yo hablé con algunos amigos que eran abogados en ese momento, bueno, siguen siendo abogados. Les presenté mis inquietudes y bueno, me dijeron que era difícil que yo pudiera lograr algo porque era el candidato de la izquierda, pues el único, y además muy fuerte, muy poderoso en ese momento. Pues había pasado un desafuero, y entonces la gente lo consideraba una víctima. Luego la elección de 2006, donde todo el mundo sí creyó que le robaron la elección. Entonces me dijeron, ¿quién te va a creer? Entonces te pones en riesgo, y yo creo que lo mejor es mantener el perfil bajo. Así lo hice, pero bueno, seguí observando lo que pasaba en esta Ciudad de México, porque déjame decirte, Ernesto, que yo nunca salía a las giras. O sea,
Lo que yo cuento es lo que yo vi aquí en la Ciudad de México, los días que se reunían, que eran los lunes, cuando el señor descansaba. Y bueno, yo creo que mi libro es mínimo, mi testimonio debe ser mínimo a lo que hay en realidad, ¿eh? Algunos periodistas ya lo dijeron, que lo que yo cuento pues es poco a lo que realmente se dio en esas campañas, así que imagínate el nivel. Y bueno, yo me separé hace 7 años ya de ese grupo, de mi relación. Está zanjada, está terminada, está bien finalizada, o sea, eh, cada quien su vida y pues yo ocupé unos años después de que 2015, finales de 2015, principios de 2016, ocupé 3 años para tomar una terapia emocional porque queda uno muy dañado en esto. No como yo como mujer, pues viendo muchas injusticias, viendo todo esto y además, bueno, pues el trato que se nos da, llega el momento en que te quitan tu autoestima y crees merecer vivir como te tienen, ¿no? Entonces fue difícil, dije, tengo que sanar todo lo que hay en mí y me fui a una terapia que me ayudó muchísimo. En ese tiempo, pues me convertí ya no en observadora cercana, sino externa y seguí viendo cómo pues el presidente empezaba con ese pragmatismo de abrazar a todos los que antes detestaba, pero bueno, le hacían falta porque era su última oportunidad de llegar a la presidencia, eh, el año electoral, todo lo veía por fuera y, y bueno, llega a la presidencia, inmediatamente tú sabes que en cuanto dijeron que era presidente electo, pues ya le quitó el poder a Peña y él empezó a gobernar, si se podría decir, ¿no? Pasaron todos estos años hasta que el año pasado, más o menos, empecé a pensar en que ya era momento de que yo hiciera un testimonio. Lo analicé, te digo nuevamente, porque pues si en aquel tiempo me dijeron que era muy peligroso y, para mí y además no me iban a creer, ahora que era el presidente, pues la cosa iba a estar peor, ¿no? Porque tenía todo el poder y tanto pues, siendo el ejecutivo y el legislativo y el judicial están a sus órdenes, tú lo sabes. Entonces dije, a ver, lo pensé, lo analicé, pero dije, no me puedo quedar callada porque el país no está para eso, Ernesto. O sea, creo que lo que estamos viendo en México no es una transformación positiva, no es una transformación como la que se nos prometió, sino todo lo contrario. Para mí, México está realmente herido, está ensangrentado, o sea, ¿cuántos muertos hay? Más de 136,000, creo, llevan ya ahorita en menos de 4 años, esa política de abrazos al crimen organizado, todos los fideicomisos que les quitaron a las mujeres y a los niños, o pretexto de corrupción y que ni siquiera han transparentado, o sea, ni siquiera sabemos dónde están esos recursos. Todo eso me llevó a decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer mi testimonio, eh, darlo a conocer y por eso puse ahí en el libro unas frases jugando un poco con la cuestión de las parábolas que tanto le gustan al presidente, pues también yo puse que vea quien quiera ver y escuche quien quiera escuchar, ¿no? Porque pues todos aquí somos libres, tenemos esa libertad de decidir si quieres leer o no, y yo dije, bueno, pues lanzo mi testimonio, habrá quien me crea, habrá quien no lo haga, y así fue como nació El Rey del Cash. Sí, hemos visto que durante los últimos días, o bueno, en estos primeros días de lanzamiento del libro, ya algunos legisladores, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, senadora de la República por el Partido Acción Nacional, ha expresado que el libro se está retomando en algunos fragmentos para poderlo darle forma un tanto jurídica y de investigación ya un tanto más legal para ver la evolución patrimonial de algunos de los personajes, ¿no? En ese sentido y en ese tenor del patrimonio,
me gustaría que nos hablaras un poco acerca de los personajes a los que pues tuviste contacto y de alguna manera pues se mencionan como de los que más aportaron. Por ejemplo, el canciller Marcelo Ebrard, que también fue jefe de gobierno y también durante su administración de la Ciudad de México se gestó esta dinámica de los moches. ¿Cómo fue verlo de cerca? ¿Cómo ha sido la evolución de precisamente de Marcelo Ebrard de acuerdo a lo que tú pudiste testificar? Bueno, mira, en la cuestión de los moches, no inició con Marcelo, inició con el propio presidente cuando él fue jefe de gobierno. Nosotros éramos trabajadores de ahí y pues se nos quitaba un porcentaje de nuestro salario. A mí se me quitó una parte también quincenalmente, a toda la estructura que era de confianza, no se tocaban a los sindicalizados, pero a nosotros sí. Entonces, el moche salió durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno y bueno, ya después cuando se lanza de candidato presidencial, siguió el moche con Alejandro Encinas como jefe de gobierno sustituto y cuando llega Marcelo Ebrard, pues se dimensionó, o sea, ya era una cosa, fue el saqueo más grande que pudo haber con Marcelo Ebrard, porque pues Marcelo tenía que pagarle favores al presidente, ¿no? Lo había rescatado de las garras de Vicente Fox por el linchamiento de Tláhuac, de los federales que habían quemado vivos, y además lo necesitaba como su sucesor, porque tú sabes que entre los políticos pues hay pactos de impunidad, de cuídame las espaldas y yo te voy a poner. Entonces, pues Marcelo tenía el, el, el deseo de ser jefe de gobierno y pues se lo cumplió Andrés Manuel. Y como digo en el libro, pues la forma de redituarle ese gran favor de hacerlo jefe de gobierno era a través del cash, porque el presidente lo necesitaba, pues andaba en campaña y pues con 200 pesos, como siempre ha dicho, no se hace una campaña. Entonces, eh, fue lo que decidió, lo que Marcelo mira, Marcelo fue el que más dinero dio. O sea, yo te lo puedo decir porque yo vi a Mario Delgado, que era en ese entonces el secretario de Finanzas del gobierno, era el que iba a la casa de San Luis Potosí a dejar los recursos, pero además, no solamente él, iban todos los secretarios del gabinete de Marcelo, iban delegados, o sea, en ese entonces el PRD tenía casi todas las delegaciones políticas de aquí de la Ciudad de México y el Congreso también era PRDista, entonces dinero sacaron por todos lados, incluso por los órganos autónomos como fue la red de transporte de pasajeros, que movía más de 2,000 millones de pesos, era muchísimo dinero, y el metro, tú sabes que el metro, pues es un organismo al que le entra muchísimo dinero y ha sido la caja chica siempre, por eso yo digo, al haberle quitado dinero al metro, pues mira lo que provocaron, ¿no? O sea, primero, pues el que no haya mantenimiento, el que el metro pues haya bajado todo ese nivel que se necesita para transportar a tantos millones de personas, pues ¿en qué derivó? En la caída de la línea 12 y desgraciadamente en muertos, ¿no? Entonces, yo creo que Marcelo sí trae una responsabilidad muy fuerte en ese sentido, no solamente este, financiera o política, sino también pues se está cargando con muchos muertos ya sobre sus hombros, los del News Divine, que también a él le correspondieron, y pues ahora en corresponsabilidad con la jefa de gobierno, pues los que fallecieron en la línea 12. ¿Estos moches o este esquema sigue con Claudia Sheinbaum? Mira, o sea, yo ya no estoy con ellos, pero Claro. a ver, te voy a contestar con una pregunta para todos tus radioescuchas, televidentes, eh, imagina, a ver, si tú ves por todo el país que está tapizado de propaganda de Claudia Sheinbaum, de espectaculares, de una promoción que, que se antoja multimillonaria,
¿Sabe? O sea, ¿de dónde han sacado dinero, Ernesto, para hacer eso? ¿Quién le está financiando esa campaña anticipada a Claudia Sheinbaum? ¿De dónde están saliendo los recursos? Pues yo creo que es el mismo esquema que llevó a cabo el presidente de la República. O sea, actualmente el gobierno federal pues maneja todo el presupuesto sin rendición de cuentas y tampoco no son transparentes. O sea, todos esos sistemas que eran importantes para una democracia de que los mexicanos supieran o supiéramos en qué se gastan nuestros recursos, no lo sabemos, Ernesto. ¿Por qué? Porque ellos todo lo hacen oscuro. Entonces, pues que nos expliquen de dónde Claudia ha sacado dinero para hacer esta gran campaña anticipada, dos, que serán, somos 23, pues 2 años antes de que arranque verdaderamente la campaña electoral y ya se está moviendo. Entonces, pues yo no acuso, pero tampoco dudo que siga el mismo esquema. ¿Cómo fue ese momento? Quiero recordar un poco tu primera experiencia. ¿Cómo fue ese momento en el que tú tienes que hacer la primera aportación? Porque a lo que tengo entendido y lo que te he escuchado comentar es que pues te llegaba tu cheque y tú en efectivo tendrías que hacer estas aportaciones voluntarias precisamente pues a la oficial mayor que hoy es el director de Pemex. Sí, Entonces me gustaría saber ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo fue ese momento en el que, qué te dijeron yo creo que de tu sueldo tienes que dar el 10%? ¿Cuánto era tu sueldo en ese entonces? sí. Pues mira, yo entré como jefe de unidad, Ujú. eh, un salario de 14,000 pesos mensuales. Eh, y bueno, creo que el sentir no solamente mío, sino de todas las personas que éramos de estructura, la primera vez que nos dijeron que teníamos que apoyar, pues a lo mejor no, o sea, no lo sientes tan fuerte el golpe, porque bueno, oye, hay que apoyar para, no sé, es que nos decían tantas cosas que eran tantos pretextos que ya ni sabíamos, pero pues cuando es la primera vez, dices tú, bueno, pues aporto, pero cuando esa primera vez se convierte en cada 15 días, pues ya era molesto, era de enojo, ¿no? O sea, por parte de todos, porque pues todos trabajamos por necesidad, Ernesto, y todos tienen familia que mantener. Entonces, si a alguien le quitan 2,000 pesos a la quincena de su salario, pues imagínate lo que impacta en su economía familiar. Entonces, sí, con el tiempo se convirtió en algo que de verdad era detestable ya para todos nosotros decir, oye, ya viene la quincena y te daban tu recibo que decía ahí, pues tanto, y al ratito pasaba un cobrador, ¿sí? Y tú ya tenías que darle el dinero en efectivo. Ya eso era bastante molesto para todos nosotros. Y bueno, pues te digo, yo después de ser jefa de unidad, me subí a subdirectora de Relaciones Interinstitucionales y ahí gané 21,000 pesos. Igual me quitaban, tenía que dar, mm, creo que el 15% de mi salario. Y luego me cambian a gabinete de seguridad con el mismo cargo y el mismo salario. Y a partir de que yo entro a ese gabinete de seguridad, empiezo a ver las cosas. Fue cuando empecé a darme cuenta de cómo se movían, ¿no? Y de las injusticias que estaban cometiendo. Y bueno, pues así se dieron, así inició toda esta maraña de trampas y de situaciones ilegales. Sobre los operadores en los estados, ¿cómo era la relación? Digo, sé que Andrés Manuel tuvo varias giras nacionales, pues prácticamente desde 12 años estuvo haciéndolo, o más de 12 años. Pero en el caso, por ejemplo, de Baja California, sé que muy pocas veces tuviste la oportunidad de ver a personal o a personajes de Baja California allá en la Ciudad de México en este intercambio.
pero bueno, aquí hay que resaltar, por ejemplo, la amistad o la relación que sostuvo o sostiene el presidente Andrés Manuel con Jaime Bonilla, con el actual senador Jaime Bonilla, el primer exgobernador de Morena, precisamente de Baja California, que estuvo solamente 2 años. Ahí con él, ¿cómo, pues, qué es lo que sabes o qué es lo que a bote pronto te da la información? Mira, fíjate que en el caso de este señor, este, mm, yo lo ubico, ahora que me preguntas y haciendo memoria, sí lo ubico en algunas visitas que hizo a la casa de campaña de San Luis Potosí, aquí en la Ciudad de México, cuando el presidente lo hizo diputado federal por Baja California. Creo que fue su primer cargo político de Jaime Bonilla y, y posteriormente, bueno, ya estuvieron muy cerca. Se decía que el señor era un empresario televisivo, me acuerdo, que con muchos recursos económicos, y bueno, que había hecho una muy buena relación con, que también, como muchos otros, había aportado, no te lo puedo asegurar, pero que sí había aportado dinero para la campaña del presidente. Y bueno, pues mira, simplemente yo te diría y les diría a todas las personas que te siguen que entre políticos las pruebas, muchos hablan de dame pruebas, ¿no? Y no quieren ver porque no les conviene. Pero cuando un empresario, no sé, en el caso de Jaime Bonilla, este, aporta dinero, pues tiene que recibir un pago. O sea, yo no creo que ningún empresario sea tan filantrópico de decir, ¿sabes qué? Te voy a dar dinero para que seas presidente y yo no gane nada a cambio. O sea, sabemos que no. Los empresarios son empresarios y también van por ganar. Entonces, pues, sin duda alguna, eh, el, el haberlo hecho diputado federal y luego haberlo hecho gobernador de tu entidad, pues a lo mejor fue el pago al los servicios que le dio este Bonilla al presidente, un pago que para él y para muchas gentes cercanas a él dicen que fue menor porque fue solamente una gubernatura de 2 años, ¿no? Y luego pues quiso regresar al Senado, incluso se habló de que lo iban a meter de secretario, de subsecretario de gobernación, y pues no, o sea, realmente parece ser que le quedaron a deber, Ernesto. Sí, vaya, el tema de este personaje fue bastante polémico y bastante curioso porque sigue como senador. Bueno, y ya me gustaría que por último habláramos un poco acerca de lo que viene, porque, pues bueno, en esta ocasión, en este libro del El Rey del Cash, es un testimonial de lo que a ti te ha tocado vivir, de lo que te tocó vivir, de lo que te tocó ver y de lo que das o compartes precisamente esta información. Pero estás preparando otro que ya viene con pruebas y con documentación, pues ya con un ejercicio periodístico. Y bueno, sí, en el libro del Rey del Cash, yo ahí en la introducción digo que tengo información que daré a conocer si es que a mí me pasa algo, ¿no? Si llegara a pasarme algo por motivo de que saliera a la luz pública este libro. Efectivamente guardé información valiosa y estoy mm, haciendo alguna investigación, ya ahora sí con el rigor que dicen de un libro de investigación que estoy trabajando y que bueno, en su momento va a salir, pero ahorita pues nos interesa más, este libro está naciendo, se puede decir, empieza a caminar y pues sacarlo adelante porque es bien importante, Jesús, digo, Ernesto, perdóname, que este libro lo lean y lo conozcan, porque todos tenemos derecho a saber quién nos gobierna, Ernesto, ¿no?
Entonces, en torno al presidente, pues él ha creado una imagen, una narrativa que no corresponde a la realidad. Y yo creo que ese ha sido el error más grande de todos nosotros, de creer y propiciar de alguna manera que estemos viviendo y padeciendo un México pues muy lastimado, muy herido. Entonces, yo lo que sigue es seguir escribiendo, ya abrazar de nuevo mi profesión que los periodistas amamos, pues por algo somos periodistas, ¿no? Y seguir adelante en esto y al mismo tiempo hacer mi activismo en favor de los animales, que también son seres vivos que sufren mucho y que maltratamos y por los que no hay casi nada de, sí, imagínate, fueron políticas públicas para las mujeres, para los niños, para todos nosotros, pues para los animales más menos, ¿no? Entonces, ese sería mi intención, escribir y seguir ayudando a animalitos. Elena, te agradezco mucho esos minutos, este tiempo que nos has concedido porque nos das otro espectro de lo que ya has plasmado en tu libro y espero que pronto regreses también a tus redes sociales porque seguramente, bueno, tendrá que pasar tiempo y diferentes procesos, tanto mentales como sociales, para que pues retomes esta vida pública y dinámica que hay en el ciberespacio. Ay, pues sí, Ernesto, yo también lo espero que sea pronto. Te agradezco mucho este tiempo, el espacio, poder platicar contigo y bueno, ¿qué te digo? O sea, lo mejor también para ti y para todos los baja californianos por allí. Perfecto, muchísimas gracias, Elena Chávez, la autora de El Rey del Cash, un libro que vaya, bastante polémico porque habla acerca de la vida o la forma en la que se financió la vida de Andrés Manuel López Obrador desde que salió de jefe de gobierno hasta que ganó la presidencia de la República en 2018. Una pregunta que muchos nos hemos hecho seguramente y que ha generado bastantes debates durante los últimos días desde que se anunció el libro hasta ahorita. Elena, muchísimas gracias y mucho éxito con este libro y con los que vengan. Gracias, hasta luego.